siempre son 2 incidencias, nunca solo se lleva una incidencia. Hay otras incidencias como oblicuas, pero por lo menos para que ustedes diagnostiquen fractura, que es lo que van a ver todo el tiempo, tienen que tener por lo menos 2 incidencias. Entonces, ¿cómo lo describiríamos acá? Es una fractura en tercio medio, ¿no? Porque parece que fuera en tercio medio de diáfisis, vean allá, de diáfisis, ¿no? Si quieren va de arriba hacia abajo, oblicuo, con mínimo desplazamiento, pero está alineado porque el eje mayor, ábrele por favor a tu compañero, está alineado. Me parece que esa es en angulación, doctora, porque la diáfisis de la fíbula va en tipo de escalonamiento. No, este es otro. Mira que esta es una radiografía diferente. Aquí la fíbula es esta, tiene fractura la fíbula, pero en esta tu imagen no tiene fractura de fíbula. Este es otro. Este es un estudio, este es otro estudio. Porque aquí la fíbula está bien, mira. Entonces, si no, tendrías que buscar tu fractura en la tibia y no habría. Entonces, mira, entonces tienes aquí tu trazo. Y ven cómo las partes blandas se alteran. Si le quitamos la flechita, van a ver que acá hay mayor radiolucidez, es heterogénea, no es blanco como acá. Entonces, también las partes blandas son las chismosas que nos van a ir diciendo qué pasa. Pero también ustedes, porque van a ver que hay un incremento de volumen y lo que van a pensar primero, si digamos ha sido un accidente de moto, entonces, por el mecanismo pienso fractura, entonces lo primero que voy a usar el método de diagnóstico es rayos X, por favor, ¿no? Luego se puede usar la tomografía porque la tomografía te va a dar mayores detalles. Acá vas a ver si la fractura de fíbula, y mira, más o menos está así torsionada, ¿ya? Esta fíbula, no es solo oblicuo, sino torsionada. Pero igual, es un trazo radiolúcido en tercio medio, también de diáfisis, de peroné o fíbula, que no está desplazado. Mínimo eso tienen que decir porque el traumatólogo necesita esa información para ver qué tratamiento le están haciendo. Y acá tienes a nivel del maleolo, vas a tener una proyección AP y una proyección lateral. Lo que te está mostrando acá es una fractura, pero este es el maleolo medial y este es el maleolo lateral, porque donde está la tibia es maleolo medial y maleolo lateral. Entonces aquí vas a tener la sindesmosis, la articulación de la tibia, que va a estar dado por el cuerpo, y las maleolos laterales que le van a dar como una caja, y este es el astrágalo, ¿no? Y vas a ver cómo este mínimo trazo de fractura, entiendo que es un paciente adulto que ya ha osificado todo, porque acá, luego vamos a ver en pediatría los otros tipos, unas confusiones que hay, pero miren un trazo radiolúcido transversal u horizontal, que no se ve que estuviera desplazado. Y miren la lateral, no te da mucha información, pero sí te muestra aquí una pequeña muesca. En esta incidencia es donde vas a hacer el diagnóstico. Por eso es importante siempre mínimo 2 incidencias. Y acá le podemos hacer incluso una abducción o aducción forzada y podemos mostrar, o sea, jalar más la fractura, y con eso veríamos con mayor claridad. Por ejemplo, en esto es importante que el traumatólogo tal vez pida una tomografía, porque habría que ver si solo es eso o también en la posterior, porque esos son pequeñas estructuras articulares que se nos pueden escapar, y el tratamiento es así, ¿ya? Angulación o escalonada, eso sí, eso quería. Entonces, lo que voy a querer, y todos mis colegas, los profesores van a querer, es que ustedes describan así la fractura. Se ve un trazo radiolúcido o radiopaco, si es un nódulo o un tumor, más o menos es como debemos ir describiendo, ¿ya? Para que cuando reciban informes médicos ustedes entiendan a qué se refiere. Seguimos, por favor. Ok, ahora vamos a tener tipos de fracturas. Tenemos el número de fracturas, que pueden ser simple o con minuta, dirección de línea de fractura, que va a estar relación entre los fragmentos, o sea, si va a ir transversal, oblicua, de forma espiral, si va a tener un desplazamiento, o va a tener acortamiento, rotación, y también tenemos abierta al entorno exterior del cuerpo, ¿no? Si esta... cerrada, abierta es cuando... claro, si tiene contacto con el exterior o no. Claro, si las partes blandas han sido dañadas o no, a eso se refiere. Por eso es esa clasificación. El número de fracturas, sí o no. Okay. Tenemos la imagen A y B. La imagen A se da mayormente en niños, eso se le denomina el entallado verde, y esto se provoca por una bueno, no es una lesión completa, no es una fractura completa, sino simplemente como estas famosas fisuras. Ya, vamos a ayudarle a tu compañera.
quería que recuerden esto. Miren cómo, según la edad ósea, por eso ustedes nos tienen que decir si tiene 8, 10, 11 años, porque eso nos va a ver los puntos de osificación. Aquí todavía no se ha terminado de osificar. Este es el radio y este es el cúbito. Miren el radio, aquí tiene la epífisis distal, pero todavía incluso es chiquita. Incluso ahí esto podría ser, supongo que unos 5 o 6 años debe tener. Pero miren, entonces esto no es el trazo de fractura por si acaso. Esa es la metáfisis, que es donde crece, por eso está radiolúcido. Ya es la zona de crecimiento y todavía aquí no tiene el núcleo de osificación de la epífisis distal del cúbito. Lo que le está mostrando aquí con la flechita es un engrosamiento de la cortical, como escalón, como dice, una irregularidad. Miren cómo la imagen viene y hace un escalón. Y aquí la imagen no es de tanta calidad, pero aquí debe haber un fino trazo radiolúcido. Los niños, cuando se fracturan, no hacen como la fractura anterior, sino como están en proceso de desarrollo, generalmente hacen esto en tallo verde. Como una planta, cuando tú la doblas, no se rompe del todo, ¿no es cierto? Se hace como que se estira de un lado, pero el otro margen se mantiene indemne. Entonces, es lo que pasa en estas fracturas de tallo verde. Y a veces también se elongan, no se ve todo el trazo radiolúcido, pero se ve sí un incremento de sus dimensiones. Por eso le decimos fractura en tallo verde, eso en niños. Y no confundir los núcleos de osificación como fracturas, porque alguna vez en fractura, en tal, y tú ves y es un niño y es parte de su núcleo de osificación, ¿ya? Ahí, por ejemplo, tenemos que ver del tobillo la Salter-Harris, que eso lo hablaremos más adelante. Seguimos, por favor. Ahora tenemos por dirección, si esta va a ser transversal, quiere decir que las fuerzas han sido aplicadas perpendicularmente. Si son diagonales, estas han sido aplicadas a lo largo del eje, o si son de forma espiral, son ya lesiones en rotación. En la imagen A tenemos una de, acá podemos ver la flecha, nos está señalando de manera transversal. En la imagen B, en la peroné proximal tenemos una en forma diagonal. Y en la C ya pues tenemos la espiral, ¿no? Que si nos damos cuenta, las flechas nos señalan a dos lugares, ¿no? Esto también se le denomina como en S. Una consulta, ¿la B es el peroné o es muñeca? Parece más muñeca. Está en el libro de imagenología, aparece que está como arriba. Sí, pero en la cabeza del cúbito no es así, del radio. Pareciera que estuviera así. Ya. Eso lo tendríamos que ver completo. Pero la C sí es de cajón, eso sí, la B, hablo de la B. Ya. Es importante que ustedes graben los mecanismos porque eso les va a ayudar a definir cómo está la fractura. ¿Y saben cómo lo van a definir? Cuando ustedes hagan la anamnesis a su paciente y les va a decir, por ejemplo, en cúbito es frecuente, por eso era la duda, que cuando hay agresión entre personas, ¿qué hacen ustedes primero? Levantan el brazo para protegerse la cara, ¿no es cierto? Por eso dicen en historia de la medicina la fractura del escobazo, dicen, ¿no? Porque un palo ahí, un objeto contundente cae sobre el cúbito y ese es un trazo de fractura generalmente transversal. ¿Ya? Sigue, por favor. Ok, ahora tenemos las fracturas conminutas y las fracturas abiertas. Las conminutas vamos a dividirlas en dos tipos, las segmentarias. Acá estamos viendo que se refleja en la diáfisis en un fragmento, solamente va a ser en un fragmento aislado, le colocan la S como en este anterior, vamos a ver las líneas. Y luego tenemos la B, es las famosas alas de mariposa, y esta va a ser fragmento central de forma triangular o también de Codman, parece que la denomina. Luego tenemos las fracturas abiertas, ¿no? Y esto quiere decir si la lesión si esta ha tenido contacto con el exterior o no. Acá vemos una lesión en el quinto metacarpiano y que ya no hay comunicación de los fragmentos. A ver, ahí lo describiríamos como, mira, por ejemplo, tu quinto metacarpiano. Primero, las fracturas abiertas están en relación si hay la indemnidad o si ha lesionado las partes blandas. Cuando hay una fractura abierta, significa que el hueso ha salido hacia afuera y tal vez ha lesionado partes blandas y ahí se ha contaminado, por eso es complicada, por eso el tratamiento es diferente, no es quirúrgico de inmediato. Y la no complicada es la que tiene indemnidad de las partes blandas y por ende no hay contaminación, principalmente por eso. Entonces, ¿cómo describiríamos?
ves que no hay como trazo radiolúcido, no se ve con claridad, pero sí vemos fragmentos, ¿no? Vemos hacia tercio distal de diáfisis, de quinto metacarpiano, elementos radiopacos de densidad ósea, que son fragmentos, y un desplazamiento o alineamiento anterior del fragmento distal, porque debería estar alineado, ¿no? No sé si me dejo entender. Miren. En este nivel, hasta aquí, está vuestro quinto metacarpiano. Y ahí se ha doblado así. Así está doblado. Tu fragmento, que es el tercio distal de la diáfisis, y parte de la epífisis. Y también se ha lesionado la articulación, porque mira, hay un espacio grande y la articulación también habría que ver. Pero a esto se refiere. Hay fragmentos y estos fragmentos, hasta aquí son las partes blandas y están sobresaliendo estos fragmentos hacia el exterior, entonces no hay indemnidad. Esta es una fractura conminuta, es complicada porque hay una exposición, incluso es desplazada porque ya no está alineado, el fragmento está desplazado, ¿ya? Son varias. Seguimos. O sea, ahí son varios tipos en una sola. Sí, porque las fracturas, a ver, entiéndame esta partecita, se van a clasificar de acuerdo si hay indemnidad o no indemnidad de la piel, ¿no es cierto? Un tipo de clasificación. Entonces, otro tipo de clasificación va a ser de acuerdo al trazo, puede ser solo un trazo, y si solo es un trazo puede ser transversal, oblicuo, espiroidal. Si son con varios, según el número, uno es por la forma del trazo y el otro es por el número de trazos. Si son más de dos, o es un trazo o son varios. Si son varios, vamos a hablar con minuta, ¿ya? Entonces, por eso el número de desplazamiento. Por la localización, puede ser a nivel de la epífisis, o la metáfisis, o la diáfisis de la estructura, en huesos largos específicamente. Entonces, son varios tipos de clasificación, pero al final es una forma de describir y darles toda la información durante la evaluación o al realizar el informe. Y también es importante que digan si está relacionado a una articulación, porque es diferente que tenga una fractura como es el quinto metacarpiano solo acá y que no esté ¿Cuál es la función de la descripción que les he hecho? Es diferente que tenga, digamos, este es mi quinto metacarpiano y que tenga una fractura, pero no esté desplazada, esté alineada y la articulación esté bien. El tratamiento solo será una férula, ¿no? Salvo que haya un paso complicado. Pero si tengo este mismo, está desplazado con múltiples fragmentos angulados, recuerden que aquí tenemos vasos sanguíneos. Obviamente tenemos mayor daño de vasos sanguíneos y más si está expuesto es una fractura diferente. Miren cómo es la misma lesión, en el mismo hueso, tiene múltiples connotaciones y por ende diferente tratamiento y procedimiento. No sé si me he dejado entender. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, continuamos. Vamos a tener también diferentes parámetros y eso es... Vamos a tener diferentes parámetros. Tenemos el desplazamiento, como ya le dijo la doctora, esos van a salir del área donde pertenecen. Tenemos la angulación, van a formar un ángulo como lo dice el nombre, y vamos a tener el acortamiento, que va a ser el desplazamiento completo. Distracción, que puede ser el aparecimiento de masas o cuerpos extraños, y vamos a tener rotación. La distracción está más hacia el mecanismo. Recuerden que aquí en la rodilla y en otros órganos tenemos dos tendones, ¿no? El tendón del cuádriceps, que lo vamos a ver ahora en eco, que se inserta en el margen superior, y el tendón rotuliano. Entonces ha habido un impacto y estos tendones siguen ejerciendo la fuerza, pues no dicen acá hay una fractura y voy a dejar de trabajar, ¿no? Entonces lo que hacen, había un trazo y lo que ha hecho, esos fragmentos son traccionados por los tendones que están bien, ¿no? Por eso también se define eso. Generalmente vas a tener en lugares donde tengas inserción de tendones de buena fuerza y volumen, ¿no? ¿Seguimos? Ahora tenemos parabulsión. Mayormente vamos a ver que parabulsión va a comprometer la espina ilíaca o los trocantes. Por ejemplo, en la espina ilíaca se va a ver comprometido el músculo sartorio y en el trocantero los iliopsos, ¿no? En esta imagen, pero ¿cómo definimos a una avulsión? Como un fragmento arrancado entre qué. Como mayormente se va a dar entre tendones o ligamentos, estos van a estar asociados o unidos a pequeños huesos, que mayormente esto se presenta en deportistas. Por un esfuerzo mayor o malos movimientos, estos se van a arrancar, como lo dicen, ¿no? Y por eso acá tenemos estas flechas, como si fueran cuerpos extraños separados de esto. Ya, ahí te voy a ayudar. Fractura por avulsión, cuando ustedes, por ejemplo, ahora ustedes son jóvenes, personal militar,
deportistas, sus tendones tienen una buena fuerza, intensidad. Entonces, como sus tendones están bien, al hacer una fuerza excesiva, recuerden que el soporte para el mecanismo de los músculos son los huesos, ahí tienen inserto. Entonces, la fuerza excede al soporte que puede dar la estructura ósea y va a hacer tracción, va a jalar. Generalmente pacientes jóvenes, eso no van a encontrar en pacientes de 50 años, 40, de 50 para arriba, difícil. Fractura avulsiva van a decir en pacientes jóvenes, como no 14 niños, 15, 16, 18, deportistas, los futbolistas siempre, ¿no? Hacen una maniobra mal de la rodilla y hay una fractura avulsiva, un pequeño fragmento y jala. Entonces es también en relación al mecanismo. Ahora, esa fractura avulsiva no va a ser que yo estoy caminando y tuve una fractura, no. Estuve haciendo ejercicios, deportes, voleibol, por ejemplo el hombro, o fútbol. Ahí debe ser un deportista que hace fútbol, porque esos son los que hacen mayor fuerza al momento de hacer la patada y correr. Por eso es la fractura por avulsión, ¿ya? Generalmente. Seguimos. Doctora, ¿eso es de la fuerza normal en un hueso normal? Sí, es que tienen bastante, los deportistas de élite y los militares pues no hacen un deporte una hora como nosotros, es parte de su vida, ¿no es cierto? Ellos hacen fuerza, sobrecarga de 8, 10 horas, 6 horas al día, entonces por eso es. Sigue, por favor. Ya, ok, luego vamos a tener la fractura por sobrecarga. Esto va a ser básicamente pequeñas grietas que se van a formar en los huesos, pero se van a presentar luego en un intervalo de 3 a 5 semanas después. Por ejemplo, en la imagen B tenemos que esta se ve con normalidad, pero pasan 3 semanas después y tenemos la imagen C donde señalan las flechas, donde vamos a encontrar una reacción perióstica. Y acá podemos ver tal vez zonas más densas o también un poco escleróticos fibrosos. La reacción no perióstica. La fractura por sobrecarga generalmente vas a ver, ¿por qué lo has visto en el pie? Es en marcha. Los militares que hacen marcha constante, hacen uso frecuente, es una lesión constante al hueso que le hace microtrauma. Como este trauma no para, los que caminan hacen marcha, entonces hacen pequeñas lesiones y ahí se produce la fractura. Por eso es en semanas, no es como la otra. Generalmente en pacientes que hacen marcha, por ejemplo en tibia también tenemos el síndrome de estrés tibial medial y que se ven las primeras etapas no por rayos X, sino se ven por resonancia. Porque las primeras etapas son microfracturas en la cortical y el edema periósteo que hace la reacción, ¿no?, para curar, y se ve ahí también. Generalmente en militares que hacen marcha o personal que hacen marcha, deportistas, ¿no? ¿Seguimos? Okay, luego vamos a tener la luxación. Vamos a definirla como el producto de un sobreesfuerzo hacia un ligamento que va a dar como resultado la separación de los dos extremos del hueso que están conectados. Mayormente vamos a ver casos en hombros y en cadera. Vamos a tener las luxaciones completas, como en la A, que van a ser es un ejemplo de la falange distal. Es una luxación lateral y está totalmente deslasada de la medial, como podemos ver en las flechas. Y la B vamos a tener una subluxación que mayormente se va a dar por la presencia de un hematoma en articulaciones, como es acá en la cavidad glenoidea. Ya, más es una luxación la B también, porque aquí debería estar. Bueno, la luxación se entiende como la ruptura de la congruencia o una incongruencia en una región articular. Generalmente tenemos, por ejemplo, el hombro, digamos, tenemos una cavidad una cabeza humeral que se va a articular con una cavidad cotiloidea, ¿no? Una cavidad glenoidea, mejor dicho. Entonces, esta es la congruencia. Cuando se rompe esta congruencia, se produce la luxación. Entendemos que no hay fractura de las estructuras óseas, pero se rompe esta congruencia normal. Entonces, lo que les van a decir los informes, incongruencia de la articulación gleno-humeral, habiendo un desplazamiento hacia inferior de la cabeza humeral que contacta parcialmente hacia el tercio inferior de la cavidad glenoidea. Hay un incremento del espacio acromio-humeral de aproximadamente tanto, les va a decir, y un incremento del volumen de las partes blandas. Ahora, la lateral más nos faltaría. En la lateral se ve muy bonito porque generalmente es una luxación posterior o una luxación anterior según el mecanismo, y también se vería con mayor claridad. Siempre imágenes presenten en dos incidencias, no solo una, ¿ya? Entonces, aquí nos va a ayudar eso. Esta cabeza debería estar acá, así debería estar la cabeza.
Así es nuestra articulación. Pero miren cómo está descendida, está hacia abajo, está desplazada, hay una incongruencia de la articulación, contacta parcialmente con la cavidad glenoidea, la articulación acromio-clavicular la veo bien y partes blandas no veo más, pero es así. Y en cambio acá es una luxación completa, miren, hay un desplazamiento, este es el pie, el quinto dedo, miren. Falange proximal, media y distal, y miren que hay un desplazamiento marcado. Aquí debería estar la articulación así como esta, como ven esas imágenes, pero miren cuán desplazado está. Es una luxación de la articulación interfalángica distal, ¿no? Porque esta es la proximal y esta es la distal, ¿no es cierto? Interfalángica distal con lateralización de la falange distal hacia lateral o hacia externo, y medimos cuánto, no contacta, es una luxación completa y hay un incremento marcado de las partes blandas. Aquí también es importante mencionar que no hay trazos de fractura porque el tratamiento es diferente, ¿ya? Seguimos. Luego tenemos las reacciones periósticas. Pero primero empezamos definiendo qué es el periósteo, y va a ser membrana de tejido conectivo fibroso. Y un momentito, por favor. ¿Hasta qué hora tenemos la clase acá? Es a las 3:20. Ya. 4 minutos más expones y luego arrancamos con el examen, ¿ya? Entonces, y son resistentes que cubren los huesos por una superficie externa. Pero ¿qué pasa cuando hay una reacción perióstica? Esto va a ser más una respuesta del hueso cortical a una agresión, ya sea por un tumor, infección, traumatismo o algunas afecciones de artrosis. Bueno, vamos a tener de tipo sólido, que se le va a denominar el nido central. Ya podemos ver acá, va a ser como un bulto. Este es un osteoma y se va a notar espeso, ¿no? Es por eso que con incremento en la densidad. Ajá, exacto. Y también tenemos otro tipo de reacción perióstica, y esto es en la corteza anterior del fémur distal y se ve gruesa y suave por el color porque se ve un poco más radiolúcido. Luego vamos a tener la laminada. Esta también le vamos a denominar como capas de cebolla. Y acá un ejemplo de esto va a ser la osteomielitis, ¿no? Van a estar localizadas a lo largo de la corteza lateral del fémur distal, y acá podemos ver que tienen como diferentes capas. Tenemos el pelo en punta. El ejemplo que he puesto acá va a ser el sarcoma de Ewing, y se ve más o menos esto podemos denominarlo de dentro hacia afuera o de fuera hacia adentro. Ejemplo en el de acá, osteomielitis crónica multifocal, nos damos cuenta que va de fuera hacia adentro, ¿no? Luego tenemos el triángulo de Codman. Este se va a caracterizar porque se va a hacer pues un triángulo. El ejemplo de acá es un osteosarcoma. Luego vamos a tener el patrón complejo, o también rayo de sol. El ejemplo que hemos acá ha sido un osteosarcoma, y es una reacción perióstica del peine, ¿no? Es así. No sé si pueden notar esas líneas, como si fueran rayos de sol. Luego tenemos lesiones óseas líticas y blásticas. Esto se va a dar por la desmineralización más la destrucción en la matriz ósea por los osteoclastos, y va a comprometer mayormente el hueso cortical y también el hueso esponjoso. Un ejemplo de similar a va a ser el pseudoquiste. Vamos a tener lesiones benignas como también lesiones malignas, y esto va a tener características como si el borde es delimitado o no, si respeta la cortical, si tiene tejido infiltrado. Luego vamos a tener también tumores óseos malignos y benignos. En los malignos tenemos osteosarcoma, condrosarcoma, fibrosarcoma, sarcoma de Ewing, células gigantes, linfoma primario, y en el óseo benigno tenemos displasia fibrosa, osteoma osteoide y histiocitoma. Para el diagnóstico del examen radiológico de esto, primero necesitamos localizar el sitio de la lesión, si está en epifisiaria, metafisiaria, diafisiaria. Por ejemplo, si es epifisiaria, esta tenemos que descartar si es fusionada o no fusionada. En las no fusionadas, como ejemplo, tenemos el condroblastoma, y en las fusionadas tenemos el tumor de células gigantes. De igual forma, nosotros también tenemos que medir la agresividad de esto y definir si es benigno o maligno, y esto se ve en las demilitaciones y lo que rodea el borde esclerótico. Luego tenemos acá un ejemplo de la lesión lítica. Esa es la cresta ilíaca, es una displasia fibrosa,
acá en el punto R, esta lesión lítica tenemos que ver si está bien definida o no. Se encuentra en una matriz, está bien definida, perdón, tiene una matriz en vidrio esmerilado y no tiene una reacción perióstica. En la ubicación puede ser las ubicaciones de lesiones líticas más comunes, pueden ser costillas, pelvis y las extremidades. En lesiones óseas plásticas tenemos que hacer la formación de nuevo tejido, que va a dar como igual una imagen de gran densidad, como tenemos acá los osteoblastos o el osteoblastoma. Las lesiones osteoblásticas benignas vamos a tener de dos tipos, generalizadas y localizadas. En generalizadas tenemos la enfermedad de Payet, la sarcoidosis, esclerosis tuberosa y osteopetrosis. En localizadas tenemos infarto óseo, osteomelitis, fibrosificante o osteoma. La predominancia de estas lesiones osteoblásticas van a ser en la próstata, el carcinoide, el cáncer de pulmón de células pequeñas, linfoma de Hodgkin, meduloblastoma y síndrome de Fuemax. Bueno, ya, siguiente. Sí, acabo. Retrocedo un poco en el anterior. Antes. Ahí, retrocede eso. Entonces, lo que vamos a ver, algo importante que quiero que se lleven, que me falta un poco, es definir, cuáles son benignas, porque no vamos a llegar con un rayos X al diagnóstico, pero por lo menos por las características, retrocede uno más, vamos a definir si son benignas. Aquellas que respetan la cortical, que no invaden hacia partes blandas, que tienen una densidad homogénea, por ejemplo, este es radiopaco, homogéneo, pueden dibujar los márgenes con un lapicero, es continua, no invade hacia partes blandas, probablemente sea benigna. El osteoma osteoide o el osteoma es benigno, ¿ya? Aquí también miren cómo la margen, si bien está la región perióstica, cómo es, margen continuo, ligeramente heterogéneo, pero es continuo, no invade hacia partes blandas, eso es importante. Y esto también, miren, en lineal, si bien hay un incremento de la densidad, pero en lineal es ordenada, no es irregular, puedes definir claramente las imágenes y eso generalmente te va a hacer pensar que es una lesión tumoral, pero de aspecto benigno, no maligno. Siguiente. Aquellas imágenes que no respetan la cortical, que invaden, que pueden venir desde la medular hacia la cortical, en unas imágenes faltan, como esta, miren cómo invade, como estos elementos radiopacos que van de la escápula, de la región posterior de la escápula, alteran la cortical, invaden hacia partes blandas, miren cómo la cortical se hace heterogénea o el omóplato se hace heterogéneo, ya no es tan opaco como esta imagen o es densa para las estructuras óseas, es irregular como deforme, ¿no es cierto? Entonces, esta ya no nos hace pensar que es algo benigno, sino que es algo maligno, que es lo que el diagnóstico que les está diciendo vuestra compañera. Igualmente, miren este patrón heterogéneo que invade hacia regiones, incluso tiene como unas líneas radiopacas que están así, eso es lo que está mostrando. Entonces, no hay respeto hacia las partes blandas y puede causar daño. Y esta mayor, ¿no? Miren cómo no se ve el triángulo de Kaufman, que es el que quiere mostrar acá, que es lo que te muestra también como una patología altamente sospechosa de malignidad, porque va hacia la cortical, invade hacia las partes blandas y se ve heterogénea, la imagen no se ve bien definida como la anterior de la anterior diapositiva, y miren cómo en esta imagen, cómo está el margen de la cortical. Quiero que comparen esta cortical que se ve bien simétrica, regular, adecuada, y miren cómo es esta, como festoneada, como si lo hubiéramos rascado y no está continua, no está como esta. Entonces, esta ya te está haciendo pensar, hay una invasión de la cortical, quién sabe la medular, pero de esta así está haciendo invasión hacia las partes blandas, entonces esto no puede ser benigno. Los que tienen el triángulo de Kaufman, el patrón de sol naciente, estas estriaciones irregulares que invaden hacia de la cortical, de la medular hacia la cortical o hacia la medular con invasión a partes blandas, que es una densidad heterogénea, no es una densidad bien homogénea, es patología maligna. Para eso es que se describen esto, y a raíz de eso, según la ubicación, el tiempo, la edad, vamos a ver más o menos aproximadamente ya definir qué tipo de diagnóstico. Eso, nos sentamos para el examen.